Entonces, Lenar le paga a EXP. EXP se demora 3 o 4 días en liquidar y pasarle a Mego su comisión, ¿cierto? Y ya de ahí Mego te la pagó a ti del negocio que se cerró. Entonces, vivienda usada se da al cierre de la escrituración. ¿Cuánto se demora un negocio, una transacción de una vivienda usada en Estados Unidos? Si lleva crédito, demora 45 días. En 45 días está el cierre del negocio, ¿sí? Entonces, si venden una vivienda usada, al cierre de la escrituración. Las comisiones por las usadas van entre el 2.5 y el 3% hasta antes de lo del tema de agosto. Esto va a empezar a cambiar a un tema de oferta y demanda. Vivienda nueva. Entonces, esto es usada. Entonces, preconstrucción. Entonces, preconstrucción, antes de hablar, no hablemos de Lenar, hablemos del resto, cómo funciona todo el mundo, porque Lenar funciona distinto. Entonces, en preconstrucción hay unas etapas. ¿Cuáles son las etapas de la preconstrucción? Primero, reserva. Segunda etapa, contrato. Tercera etapa, inicio de obra. Cuarta etapa, cuando llegan al techo, cuando llegan al final de la estructura civil. Cierre de techo. Final, cierre de techo, pongámosle cierre de techo, lo llamamos top off, ¿cierto? Cierre de techo. Tú dices que... La quinta etapa es el cierre, que es equivalente a la escrituración. Listo, entonces ponme atención. Perdona, Sí. Sí, no, está perfecto. No, está bien. No, está bien. Para tú vender una propiedad tienes que tener un realtor. Lo mejor que le puede pasar a un realtor es que le entreguen una propiedad. ¿Por qué? Porque esa propiedad se vende. Porque esa propiedad se vende, porque esa propiedad solo la tienes tú. O sea, no es que Andrés Hurtado va a vender la propiedad de Anita, vendeme la propiedad de Diana, vendeme la propiedad de Janet. No, si yo voy a vender... Cuando se equipa porque O sea, tú vas a vender una propiedad, se lo tienes que entregar a una gente y haces un contrato de tanto tiempo. Si no me lo vendes en este tiempo, se vence el contrato y tú buscas otro agente. Pero solo un agente puede tener tu propiedad. El que no sabe adquirir listado se lo llevo. Mira, yo asesoré un cliente que se llama Ariel Vargas, cubano. Él se llama Top Listing Group. A él le dicen Mr. Listing. El apoyo es Mr. Listing. ¿Por qué? Porque es la persona que más listados tiene en Orlando. Y él adquiere los listados a través de una técnica, una metodología que él ha desarrollado. Y ese señor tiene 30 listados, 40 listados. O sea, se vende 30, 40 casas mensuales porque se especializó en adquirir listados. Y los clientes le llegan, venga, muéstrame esta casa, véndamela. Y él simplemente eso es reparta. ¿Por qué? Porque se especializó en adquirir listados, ¿sí? Entonces, los agentes tienen que buscar clientes para decir, vas a vender la casa, entrégamela a mí, entrégamela a mí, entrégamela a mí, ¿cierto? ¿Y a quién le entregan? Claro, hay gente muy poderosa y hay ciertos grupos que son muy fuertes teniendo listados, ¿cierto? Entonces pueden haber viviendas usadas que queden al 1%, al 1.5%, al 2%, esto va a ser oferta y demanda. Esto va a ser oferta y demanda. Preconstrucción. Ahora, entonces el comprador técnicamente debería hacer un contrato con su cliente, ¿cierto? Pero el comprador sí podía no tener exclusividad, el comprador podía tener 4 agentes buscándole una misma propiedad. ¿Sí me hago entender? El comprador, no el vendedor, el comprador. No, es que aquí... Antes la Asociación Nacional de Realtors tenía como un condicionamiento de que en el listado son las características de la venta de la propiedad. En el listado debería quedar las condiciones comerciales de comprador y vendedor. Cuando tú entras al MLS, ves una propiedad y dicen, le van a pagar el 3%, esta comisión va a ser del 5%, 2.5 para el vendedor, 2.5 para el comprador. Esta propiedad es del 6%, 3% para un lado, 3% para el otro. La persona podía poner más comisión, o sea, si estaba muy afanado, 10% de comisión, 5 y 5. Ahí a veces salía 6%, 4 para el vendedor, 2 para el comprador. O sea, ahí estaban las condiciones del contrato. La demanda lo que plantea es que ya la condición del contrato del que representa al comprador no queda. Entonces el realtor que lleva al cliente queda en el aire. ¿Sí me hago entender? ¿Estamos claros? Queda en el aire. O sea, el vendedor no hay problema porque pactó. Cuando le entregó la propiedad, pactaron. Yo te vendo la propiedad al 3. Y eso queda en el listing. Pero no quedan las condiciones pactadas para el que viene a comprar. Como esas condiciones no quedan pactadas, se puede hacer el negocio y el realtor quedar sin plata, porque no están pactadas las condiciones. Eso obliga a que el realtor que represente al comprador tenga que hacer un contrato donde se pacte cuál va a ser su comisión. ¿Y de dónde va a salir la comisión? De la plata del comprador. ¿Sí me hago entender? El que compra paga. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en el contrato, estos son escenarios, si en el contrato de venta de esa propiedad en el listado no hay condiciones para el realtor que va a comprar, pues los realtors no van a llegar de alguna manera como, venga, esto no tiene condiciones claras, o va a tener que hacer un contrato con su cliente
Mira, los realtors más profesionales, de los equipos que yo he asesorado, solo Caterina Santana hace contrato con su cliente comprador. Ella siempre hace un contrato y dice, vamos a trabajar de manera exclusiva, nos vamos a poner una línea de tiempo, si no te he conseguido la vivienda en 45 o 60 días, cerramos esta transacción y las condiciones son estas. El resto de realtors es muy informal, sí, no se trata. Como en el listado estaba explícito, pues eso era ley. Pero como ya no va a quedar, entonces cuando tú tengas un cliente que va a comprar, tienes que aclarar muy bien con ese cliente cuál va a ser tu comisión por el trabajo que tú vas a hacer de salir a buscar esa propiedad. ¿Sí? Entonces va a ser un tema como de oferta y demanda. Todos los realtors están asustados porque como el cliente que está vendiendo quiere ahorrar la mayor cantidad de plata y ya la ley no lo obliga, entonces dice, no, yo solo le pago a usted para que me la venda, y el otro pues que se defienda con el cliente que le va a comprar, que se la pague él. Entonces eso va a generar un desequilibrio en el mercado, eso va a generar un cambio, una disrupción de cómo toda la vida ha funcionado real estate. O sea, este es el cambio estructural más grande que tiene bienes raíces en su historia de los años recientes. Y todo el mundo allá está patas arriba. Eso no afecta la preconstrucción, ¿cierto? Entonces, si vamos a vender una propiedad usada, que un cliente se enamoró de una propiedad usada y nosotros le vamos a vender una propiedad usada, esto puede cambiar. Podría ser el 1.5, podría ser el 1, depende de cómo Mego empiece a abordar a sus clientes de sus proyectos usados. Como el equipo Mego no le gusta vender usado y los únicos usados que vende son los de sus mismos inversionistas, Mego siempre le ha dicho al inversionista, yo le cobro el 6, 3 para mí y 3 para el que venga a comprarme. ¿Sí me hago entender? Entonces yo no creo, esta discusión es para otros equipos, yo esta discusión no la veo acá porque el enfoque estratégico de Mego es preconstrucción o los usados de sus propios inversionistas que irían como con esas mismas condiciones. Sin embargo, cada vez que se pone un negocio sobre la mesa se aclara, este negocio paga tanto y ustedes hacen la cuenta matemática, tanto menos el 20%, lo que queda lo multiplican por el 20, eso es lo que ustedes echan al bolsillo, punto. ¿Listo? ¿Qué pasa en la preconstrucción? ¿Qué es reserva? Es decir, el proyecto nace. Entonces voy a contar mi historia. Yo acabo de reservar un proyecto con unos socios donde está incluida Dianita en un proyecto que se llama Casia en Coral Gables. Compramos un apartamento en $806,000, ¿cierto? Entre 5 socios. Resulta que el apartamento en 45 días ya se nos valorizó $42,000. Está por encima, ¿cierto? Entonces se ha valorizado 42,000, ¿cierto? Dólares en menos de 45 días. Este proyecto no ha llegado a la etapa del contrato. O sea, ¿cómo dijo Casia que iba a pagar? Como apenas el proyecto lo lanzan, Casia lo van a pagar al 6%, ¿cierto? ¿Y qué dijo Casia? Casia paga el 2% cuando estemos bajo contrato, el 2% cuando estemos al cierre del techo y el 2% cuando el proyecto se escriture, ¿cierto? Este 2% ellos dijeron, esto puede estar en septiembre o en octubre de este año, pero depende de cómo se venda el proyecto, porque si no llega al punto de equilibrio, pues se dilata el tema. Voy a poner un ejemplo. Diana vendió un apartamento en noviembre de 700, ahorita miramos, 740,000 dólares. Dianita vendió un apartamento de $740,000 en un proyecto donde nosotros estábamos originalmente. Ese proyecto va más lento, o sea, ese proyecto todavía está en etapa de reserva. Diana no ha recibido nada, ni Mego ha recibido nada. Y el cliente ya ha aportado como 40, 50, yo no sé cuánto ha puesto el cliente en proceso. Entonces, entre la etapa de reserva y el contrato, el cliente se puede retirar. De hecho, nosotros estábamos en ese proyecto. Y cuando yo estaba en Chile y escuché Casia, yo volteé a mirar ese proyecto y yo estaba con otro de los socios allá. Y yo le dije, Pedro, mira eso. ¿A ti te gusta Coral Gables? Me encanta. Y le dijo, nos pasamos. ¿Y qué opinará Josué? Josué, estamos acá, no sé qué. Hermano, Pedro dice que usted qué piensa. Me cambio a José Raúl. ¿Quién habla con Dianita? No, déjeme, yo hablo con Diana. Oiga, Dianita, estamos aquí, qué pena matoniala, pero es que nos queremos cambiar de proyecto. No. Y el otro socio es el primo de Josué. Llamemos a Alejandro. Alejo, eso es lo que Josué diga. Listo. Nos falta Diana. ¿Cómo le decimos a Diana? Güey, pucha, que esto, pues, que estamos tomando una decisión medio arbitraria. Oiga, Dianita, venga, ¿cómo le parece que estamos en esta situación? Estamos en Chile, estamos viendo el proyecto. ¿Qué tal si sacamos la plata de Hop y nos la llevamos para Casia? Y eso hicimos, ¿cierto? Entonces, en reserva no hay nada. O sea, tú firmas un contrato, tienes que dar una plata, pero hasta que no entres bajo contrato, te puedes quitar del negocio. Entonces, aquí no te van a pagar nada, ¿cierto? Hoy Casia se está vendiendo y ya ha empezado a tener valorización.
Cuando Casia entre bajo contrato, Mego va a recibir el 2% de esos $800.000, ¿cierto? Entonces 8 por 2, 16, va a recibir $16.000 de esa comisión. Si eso le hubiese traído un conector, a esos 16.000 quítale el 20 y sobre ese 20% liquidas el 20%, eso es lo que se gana el conector, ¿cierto? Digamos que los 16.000 hubiesen sido ya con el 20 descontado, entonces serían $3.200 que te llegarían a ti por haber vendido Casia acá en el mes de septiembre. Se supone que el cierre del techo, bueno, entonces entrar bajo contrato, esto ya llegó al punto de equilibrio financiero, firmemos. A partir de la firma del contrato tienes 15 días para retractarte. Si no te retractas y no llegas a la escrituración, pierdes toda la plata. Así hayas dado $800.000, te faltan $6.000, no te los conseguiste y no pudiste cerrar y no pudiste escriturar, solo te salvas si el banco te niega el crédito. Si el banco te niega el crédito, el desarrollador te devuelve la plata. Pero si se demuestra que fue por documentación que tú no pasaste, por negligencia, pierdes los $800.000. Y eso debemos dejarlo por escrito a los clientes. Y que si tenemos algún problema, eso queda en el contrato. No tienes que dejarlo tú. En el contrato está escriturado. O sea, eso es norma en Estados Unidos. Tú no lo tienes que pactar con él. Cuando el cliente entra bajo contrato, eso está en el contrato. Nosotros hoy tenemos en Casia reserva. Es decir, si nosotros quisiéramos salir de reserva y retirar los $62.000 que tenemos puesto entre todos, hoy podríamos hacerlo, pero perderíamos esta valorización. Que mira, hay clientes. Ya eso la obra, pero están en su de hecho, ellos y cuando cierran estos estudios en los 2016. Entonces, si tenemos un proyecto de reconstrucción como bien, empezamos con unos 7 meses, pero afecta 35% de ejecución, yo creería que ya no van a recibir, se puede hasta enero, este primer 2%. A no ser que ya, ustedes como una palabra. Yo no he escuchado ningún caso de un proyecto que se haya quebrado y que hayan tenido problemas. He escuchado casos de proyectos que no se han vendido, la gente ha retirado los recursos y se les ha alargado el tiempo, pero a todo el mundo he visto que le han devuelto la plata, ¿cierto? Entonces, ¿está claro esto? Sí, señor. Sí, perfecto. Entonces, preconstrucción, estas son las etapas. La forma de pago de los proyectos de preconstrucción está entre el 40 y el 50% de cuota inicial, dependiendo del proyecto. Y la dispersión de ese 40 o 50% dependiendo de la etapa en la que está el proyecto, ¿cierto? Dependiendo de cómo está la forma de pago. Entonces, hay un proyecto en Brickell que se llama Domus 1, es el proyecto que a mí más me gusta, es el proyecto que a mí más me apasiona. Entonces, depende de dónde se venda el proyecto. ¿Dónde el cliente gana más valorización? Cuando tú entras en un proyecto acá. Como cuando, por hecho, Casia lo lanzaron y a los 15 días estábamos con ellos en Chile. Casia lo lanzaron, a los 15 días estábamos en Chile. Yo estaba sentado acá distraído en una cosa, empezaron a presentar el proyecto y yo empecé a voltear a mirar y ya, bueno, esto está como bacano, ¿cierto? Y nos pasamos y fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. La mejor forma de que un cliente logre beneficios es que entre en un proyecto desde lista de precios cero. Nosotros vamos a tener nuestra remuneración pues mucho más adelante. Por ejemplo, si una persona decide comprar hoy en Domus 1, Domus 1 va por acá. ¿Qué va a pasar con ese cliente? Ese cliente va a perder la plusvalía que ya se ganó aquí la gente que entró desde el cero. O va a perder, no, se debe ganar esta plusvalía. Sigue teniendo una plusvalía muy importante, pero va a tener menos tiempo para pagar la cuota inicial. Entonces, el señor que entró acá tuvo 36 meses para pagar la cuota inicial. El que entre hoy acá tiene que pagar de aquí a enero. Por ejemplo, mi cliente entró en noviembre. Mi cliente entró acá. Cuando mi cliente entró, el proyecto ya no estaba en reservas, estaba en contrato. Cuando mi cliente compró, estaba por acá. Y se perdió unas plusvalías, ¿cierto? Y se perdió unas plusvalías. Si hoy un cliente de usted va a entrar en Domus, entraría en esta etapa del proceso, va a tener menos tiempo para tener que desembolsar en ese proyecto, tiene que pagar el 40. Pero aún así, ¿cuánto se ha ganado tu cliente? $83.000 entre esta etapa. Él entra acá. Hoy ese proyecto va acá. Entre noviembre y junio, y eso fue la junta de junio, y entre mayo 30 se ha ganado $83.000 en un proyecto de 640, había desembolsado 128 a la fecha, equivalente al 13% en menos de un año. Mira, el de nosotros, 14 de junio. 14. Por construcción vamos a encontrar proyectos que ya están listos para entregar. Entonces, si alguien quiere comprar Gale, que es un edificio en Downtown espectacular, que me encanta también, Divino. vale $700.000, lo más barato que hay ya, y tienes que tener 350 ya para poder entrar. Entonces, si un cliente no tiene los 350.000 ya, no puede entrar, ¿cierto? Pero si una persona dice, no, el cliente de ahora, el cliente de las 12 me dijo en el Movis hace 20 días, Andrés,
No, espere que yo no venía preparado para esta reunión, pero en lo que estamos hablando yo podría recoger $300,000 en un periodo de 2 años. Y yo le dije, ok, está perfecto para este proyecto. Está perfecto para un Lenar yo no lo veo tan perfecto. Pero como va a haber promoción y el cliente es conservador, muy probablemente él haga el esfuerzo y diga, hombre, si yo me levanto 100,000 en 4 meses, porque Lenar nunca te va a dar un proyecto de tanto tiempo. Tú aquí encuentras proyectos que están listos hasta más o menos 30 meses. ¿Cierto? Hablemos de Lenar. Máximo 6 meses. Máximo 6 meses. Porque ellos no hacen edificios. Ellos sí construyen edificios, pero normalmente esos remates son casas. Entonces una casa la montan en 6 meses, ¿cierto? En cambio, el edificio tiene que pues, toda la obra, la infraestructura. Entonces Lenar no te vende nada. O sea, si tú tienes un cliente, ay, quiero comprar Lenar, pero yo la cuota inicial la tengo en 12 meses. Ah, bueno, señor, vuelva dentro de un año cuando tenga la cuota inicial. ¿Sí? Entonces aquí es a 6 meses. Y Lenar paga contra entrega, o sea, contra el cierre. ¿De acuerdo? Cada propiedad debe tener una persona jurídica. Una compañía de esos, es una compañía de tipo limitado. O sea, se llama LLC, ¿cierto? Por cada propiedad debe tener una LLC. Entonces tú creas una LLC. La propiedad queda a nombre de la LLC. Quien presenta la declaración ante la DIAN de allá, que es el IRS, es la LLC. Pero quien paga el tributo son los socios. Entonces Diana y yo vamos a ser socios, cada uno con la quinta parte de un apartamento en casa. Diana va a tener el 20%, Andrés va a tener el 20%. Entonces digamos que ese apartamento dejó al final del año una utilidad de $100,000. La LLC generó una rentabilidad de 100,000. Como somos 5 socios con el 20, Diana declara sus impuestos con una ganancia de 20,000, Andrés con 20,000, Pedro con 20,000, Josué con 20,000, Alejandro con 20,000. ¿Sí? Entonces, así funciona, digamos, el tema tributario. Tú empiezas a tributar a partir de $25,000 de renta, ¿cierto? De renta bruta. ¿Qué se puede deducir uno en la LLC? Gastos de viaje, tiquetes aéreos, todo lo que le hagas a la propiedad, compra de equipos tecnológicos, restaurantes allá en el viaje, o sea, todo lo que esté asociado como a la... Porque tú puedes decir, vine a darle vuelta a la propiedad, vine a hacerle seguimiento y tienes que hacerle una contabilidad y eso te vale $600, $700 al año aproximadamente. Hay unos beneficios para los... O sea, hay un tema que es como la depreciación, o sea, digamos que el balance fiscal, cuando tú cargas la depreciación de la propiedad en el estado de resultados fiscal, por lo general te da pérdida el estado de resultados fiscal, entonces no generas impuesto durante los primeros años. Y la idea no es que te enamores de la propiedad y te quedes con ella eternamente. Al 5º año, salir de la propiedad, o sea, no vas a pagar impuestos. Pero si tienes que presentar declaraciones, tienes que tener todo el proceso. Y eso que dice Andrés deberíamos hacerlo para todas las propiedades. Las propiedades son cosas, uno no se puede enamorar de las propiedades. Si uno paga de contado, Así era Carlos que se desenamore de la finca. si uno paga de contado y no tiene crédito, porque el crédito, los intereses pues, son deducibles de renta, y como es el método francés, en un principio la mayor cantidad de crédito son intereses, entonces puedes amortizar prácticamente casi el 100% del crédito en en los impuestos. Puedes tenerlo como gasto. Si tú pagas de contado, tú no vas a tener crédito, vas a poder generar un mayor impuesto de renta, que es lo que le pasó a Luz Helena en algún momento. Luz Helena llegó con una situación puntual, me dice, oiga Andrés, tengo este problema, yo compré cash de contado y mi contador me está diciendo que me endeude, pues porque estoy empezando a pagar unos impuestos altos. No es que la haya embarrado, o sea, tenía la plata disponible, o sea, pero en vez de haber comprado 3, uno puede haber comprado 6. Y como no vive de eso, ya no necesita flujo de caja. Necesitas el flujo de caja de la renta para vivir. No, yo vivo de mi negocio en Colombia. Entonces, pudiste haber comprado 6 propiedades en vez de 3, incrementar tu patrimonio. Y ahí es donde Mira, si a ustedes les sale un cliente que tiene $500,000 y quiere comprar un apartamento en Domus 2, y los tiene contado y no se quiere endeudar, es decir, no, ¿y usted vive de eso? ¿Va a vivir de esa renta? No, porque yo vivo de Colombia de otra renta. Para incrementar patrimonio, más bien, separemos 2, pague 250 acá, 250 acá y endeúdese en la mitad y compre 2 apartamentos. Porque cuando hacemos la fórmula matemática al final, con las plusvalías que vamos a tener, va a tener un mayor incremento patrimonial en un periodo de 5 o 7 años del que va a tener si tiene una sola pagada sin crédito. ¿Sí me va a entender? ¿Y cuál es? A mí me dice un cliente, Andrés, yo tengo una plata, pero yo necesito que esa plata me rente porque esa renta es la que me da la vida. Entonces yo le digo, el negocio de Diana no sería negocio, porque es que el negocio de Diana, hoy Diana invirtió $150,000 y no está recibiendo retorno de efectivo mensual.
Entonces si Diana me dice, Andrés, yo con estos 150.000 dólares tengo que vivir, yo digo, no puedo ofrecer este tipo de proyecto como Diana, porque entonces ¿de qué vas a vivir? Porque ese proyecto no le va a dar flujo de caja positivo. La decisión de Diana fue de incremento patrimonial hacia futuro. Si una persona llega y dice, yo tengo 500.000 dólares y eso me tiene que generar renta, ahí sí decirle, no se endeude, para que cuando usted alquile el apartamento, los 3.500 dólares o los 4.000 de renta que usted necesita para vivir en Colombia, pues sí le tienen que llegar a su cuenta porque eso es su gasto de vida. Pero hay entonces otra depende de lo cosa, que el cliente sería necesite. Impuestos es por el ingreso. Tú declaras impuestos por el ingreso, o cuando tienes un patrimonio neto superior a X cantidad de plata, pagas impuesto al patrimonio, ¿cierto? Tú tienes un dinero, ese dinero se lo tienes que justificar de dónde surge la DIAN. Tú no pagas un impuesto por llevarte la plata, tú te llevas la plata de acá bancarizada y la llevas al banco de allá. Es una erogación de dinero, no es un ingreso, tú no vas a pagar impuestos por eso, ¿cierto? La DIAN en un momento te puede requerir, es decir, venga, ya mira, usted me da plata, ¿cierto? Vendí una propiedad, entonces ya pagarás la ganancia ocasional de la venta de esa propiedad acá, que es otra cosa totalmente diferente. No, Andrés, yo lo tenía en un CDT o en unos ahorros y me los llevé para allá, o sea, tú no pagas por ese movimiento, uno paga impuestos, uno declara impuestos por el ingreso o por el patrimonio. Andrés, El banco le pide, no, o sea, no es como, aquí uno tiene que demostrar que es inocente, allá tiene que demostrar que eres culpable. Ahí al banco, tú le giras al desarrollador, o sea, todo tiene que estar bancarizado, tú no puedes llevar plata. Yo tuve un cliente que trajo un conector, tengo 200.000 dólares ya para entrar, muy bien, gírelos, no es que los tengo en efectivo en Pereira, para nosotros no tiene nada, métalos a Bancolombia y gírelos desde su cuenta de Bancolombia hasta la cuenta del banco. Si se los llevan en efectivo y se los puede llevar en efectivo allá. Los mete en el banco de No, tú no le puedes consignar, o sea, en Estados Unidos no se maneja efectivo. O sea, miren, el caso de Paula, una amiga mía, ¿cierto? Andresito, ¿será que yo tengo una cuenta en Estados Unidos? ¿Usted me lleva una platica para consignarme a mi cuenta? Sí, claro, yo le llevo, ¿cierto? 5.000 dólares, 7.000 dólares, pero me tiene que dar su tarjeta de débito para yo ir a un cajero de Banco of America y consignarlos como si fuera ella. Y tengo que editar la clave. Si tú me dices, o sea, si yo le digo a alguien consignarme a mi cuenta una plata, no lo puede hacer. Solo lo puedo hacer yo como titular. Tú solo le puedes consignar plata en efectivo a cuentas de empresas y no son todas las empresas las que reciben efectivo, solo los restaurantes, algunos almacenes de ropa y la cuenta queda configurada ya. Entonces si tú dices, tú tienes un cliente que me dice, Andrés, tengo 500, o sea, el cliente se llevó 500.000 dólares de aquí para allá sin problema, tengo unos 500.000 dólares en una maleta, tú no se los puedes llevar al desarrollador, ni puedes ir a consignarle a la cuenta del desarrollador. Tú tienes que abrir una cuenta bancaria y desde tu cuenta bancaria le tienes que transferir a la cuenta bancaria del desarrollador. ¿Sí me van a entender? O sea, la plata, o sea, quieras, pero si no tienes calificación crediticia, scoring, y no tienes una cuenta bancaria, estás muerto para el mundo. Y si no tienes una tarjeta de crédito, porque el efectivo no se mueve. ¿Tú tienes visa? El efectivo no se mueve. La idea es que vamos a mirar los proyectos. El efectivo no se mueve. Entonces, mira, hay muchos clientes que nos han salido, comerciantes informales del Hueco, de San Andresitos, no sé qué. Póngalo, o sea, consíguenlo en Bancolombia y gírelos, hable con su revisor fiscal o con su tributarista, cuál es la forma más adecuada. Pero para que se acerque y te dice, Yamile, tengo ganas de invertir en Estados Unidos. Entonces Yamile le dice, mira, yo estoy asesorando una empresa de bienes raíces en Estados Unidos supremamente interesante, que es un grupo colombiano, un grupo empresarial colombiano que tiene todas las empresas que necesitan un inversionista estar en el ecosistema. Te invito a una reunión por Zoom. Ese es el cliente más fácil, te manifestó intención, lo traes a un Zoom, ¿cierto? Ay, no, Entonces, Andrés, perdóname, Andrés. Venga, Chucho, Andrés, lo que pasa es que te cuento que, pues, ya que estamos trabajando, pero son palabras claves. Déjame terminar. Pero vuelve Déjame terminar los tres escenarios. Déjame terminar los tres Esas palabras claves es entrada para el cliente. Permítame, Déjame terminar los tres escenarios y ya ahí me dices cuál. Primer escenario. El cliente quiere invertir, o tú te diste cuenta que el cliente quiere invertir, o alguien te contó que alguien quiere invertir, o sea, ya está motivado, ¿cierto? Entonces tú se acerca, ¿qué va el resultado? ¿Cierto? Me he enterado que estás interesado en invertir en Estados Unidos, en el mercado inmobiliario de Florida. Sí, señora, te quiero presentar a un grupo empresarial colombiano que lleva más de 30 años en el mercado inmobiliario, tanto en Colombia como en Estados Unidos, y quisiera tener una reunión con Zoom contigo. ¿Cuándo tienes disponibilidad? Dame 2 o 3 alternativas. Y tú levantas la mano y dices, traigo a Andrés Hurtado porque está interesado en invertir. Entonces yo te digo, ¿qué sabes de él? ¿Tiene la plata? Entonces tú me dices, Andrés, tiene la plata y tiene las ganas. Ok, entonces yo te traigo a Josué.
Y en esas 2 o 3 alternativas de fecha hacemos una primera reunión virtual y ahí empieza una hoja de ruta. Entonces, primer cliente, quieren y pueden. Entonces, ¿qué hago yo? Lo traigo de una reunión por Zoom. Tú, ahí no hay nada que explicar. Venga, le explico de una vez, venga, lo traigo. No te vas a poner a explicar créditos hipotecarios, no te vas a poner a explicar migración, no te vas a poner a explicar absolutamente nada. Traes el cliente a la mesa y ya. Ellos